Hay una escena que se repite obsesivamente a lo largo de la historia de los movimientos revolucionarios. Masas movilizadas, indignación generalizada, discursos encendidos. Y sin embargo, fracaso. No un fracaso inmediato, no siempre visible, pero sí inevitable. Como si algo esencial faltara. Como si la energía social por sí sola no bastara para transformar el poder. A principios del siglo XX, en el Imperio Ruso, ese mismo patrón parecía inevitable. Huelgas espontáneas, protestas, organización incipiente. Todo indicaba que el sistema zarista estaba siendo desafiado. Y sin embargo, durante años, cada oleada de lucha terminaba en represión, dispersión y derrota, hasta que apareció una ruptura. No una consigna nueva, no una emoción más intensa, sino algo mucho más incómodo, una teoría sobre la organización. Lo que entendió Lenin no fue simplemente cómo hacer una revolución, fue algo más profundo y más perturbador. Entendió por qué las revoluciones fracasan incluso cuando tienen razón. Y esa comprensión sigue siendo, hasta hoy, uno de los puntos más ignorados, o directamente rechazados, por buena parte de la izquierda contemporánea. Porque aceptar lo que Lenin planteaba implica renunciar a una ilusión muy seductora. La idea de que la espontaneidad, la horizontalidad y la pureza ideológica son suficientes para derrotar al poder. Lenin vio algo distinto. Vio que el problema no era la falta de indignación, era la falta de estructura, pero no cualquier estructura, no una burocracia rígida ni un aparato vacío, sino una forma de organización capaz de hacer algo extremadamente difícil, transformar conciencia dispersa en acción estratégica coherente. Y ahí comienza el conflicto. Porque si hay algo que incomoda profundamente a muchos movimientos políticos actuales, es la idea de disciplina. La palabra misma genera rechazo. Suena autoritaria, vertical, incluso antidemocrática. Se asocia con jerarquías opresivas, con centralismo, con control. Pero Lenin no hablaba de disciplina como obediencia ciega. Hablaba de disciplina como condición de eficacia. Y esa diferencia lo cambia todo. Para entender esto, hay que romper primero con una confusión fundamental que sigue dominando el pensamiento político actual, la confusión entre expresión política y poder político. Hoy en día, gran parte de la acción política se reduce a la expresión, expresar indignación, expresar identidad, expresar posicionamientos. Las redes sociales han amplificado esto hasta el extremo. Parecer activo políticamente se ha vuelto más importante que ser eficaz políticamente. Pero expresar no es transformar. Lenin entendía que el poder no se disputa en el nivel de la expresión, sino en el nivel de la organización. Y aquí aparece su primera gran ruptura con la tradición dominante de su época, y curiosamente también con la nuestra. Muchos socialistas de su tiempo creían que la conciencia revolucionaria surgiría de manera casi automática de las condiciones materiales, que los trabajadores, al experimentar explotación, desarrollarían inevitablemente una conciencia política capaz de llevarlos a la revolución. Lenin consideraba esta idea no solo ingenua, sino peligrosa, porque en la práctica, lo que surge espontáneamente no es conciencia revolucionaria, sino conciencia sindical. Es decir, una conciencia que busca mejorar condiciones dentro del sistema, no destruir el sistema mismo. Esto es clave. La espontaneidad, lejos de ser revolucionaria por naturaleza, tiende a adaptarse a lo existente, a negociar, a pedir reformas, a buscar alivio inmediato. No porque las personas sean menos conscientes, sino porque el sistema mismo impone límites a lo que puede imaginarse sin intervención externa. Y ahí es donde entra la organización. Para Lenin, la función del partido no era representar lo que ya existía en la clase trabajadora, sino introducir una ruptura en esa lógica espontánea. No para reemplazarla, sino para elevarla. No para silenciar la experiencia, sino para articularla en una estrategia. Pero aquí es donde muchos malinterpretan o simplifican su planteamiento. No se trata de una élite iluminada que impone ideas desde arriba. Se trata de una estructura que concentra, procesa y redistribuye conocimiento político de manera sistemática. Una especie de memoria estratégica colectiva. Porque uno de los grandes problemas de los movimientos espontáneos es su amnesia. Cada generación parece empezar desde cero. Cada lucha redescubre los mismos obstáculos, comete los mismos errores, se enfrenta a las mismas formas de cooptación. Sin una organización que acumule experiencia, que sistematice aprendizajes, que conecte luchas dispersas, el movimiento está condenado a repetir ciclos. Y esto no es una hipótesis abstracta, es un patrón histórico. Lenin observó cómo en Rusia distintas luchas emergían con fuerza, pero sin coordinación, sin continuidad,
sin dirección estratégica, y entendió que el enemigo, el Estado, la burguesía, las estructuras de poder, sí tenía organización. No dependía de la espontaneidad, no improvisaba, tenía continuidad, planificación, disciplina. Entonces la pregunta era inevitable: ¿cómo puede una fuerza desorganizada derrotar a una fuerza organizada? La respuesta para Lenin era clara: no puede. Y aquí aparece uno de los puntos más incómodos de su pensamiento. La idea de que la organización revolucionaria debe ser, en ciertos aspectos, más eficiente, más coherente y más disciplinada que el propio sistema al que enfrenta. No basta con tener razón, no basta con ser mayoría, no basta con tener legitimidad moral. Sin capacidad organizativa, todo eso se disuelve. Y sin embargo, esta idea choca frontalmente con una sensibilidad muy extendida hoy: la desconfianza hacia cualquier forma de centralización. Después de décadas de experiencias autoritarias, muchas corrientes de izquierda han desarrollado una especie de alergia a la estructura. Prefieren redes horizontales, liderazgos difusos, decisiones por consenso amplio. Y aunque estas formas tienen virtudes importantes, también tienen límites que rara vez se discuten con honestidad. Porque la horizontalidad, sin mecanismos claros de coordinación, tiende a fragmentarse. El consenso, sin criterios de eficacia, tiende a paralizar. Y la ausencia de liderazgo formal no elimina el poder, solo lo vuelve invisible. Lenin no ignoraba estos problemas, los enfrentaba directamente, y su respuesta no era eliminar la democracia interna, sino articularla con una lógica de acción. Una organización que discute, que debate, que incluso discrepa intensamente, pero que, una vez tomada una decisión, actúa con unidad. Esto no es autoritarismo, es estrategia. Pero aceptar esto implica abandonar otra ilusión profundamente arraigada: la idea de que todas las formas de organización son igualmente válidas. No lo son. Algunas formas producen cohesión, otras producen dispersión, algunas permiten acumular fuerza, otras la diluyen. Y aquí es donde la discusión deja de ser moral y se vuelve material. No se trata de qué forma organizativa suena mejor, sino de cuál es capaz de disputar el poder real. Lenin entendía que la política no es un espacio neutral, es un campo de fuerzas. Y en ese campo, la organización no es un accesorio, es el factor decisivo. Porque al final, el poder no cae por desgaste, no se derrumba por indignación acumulada. El poder es desplazado por una fuerza organizada que lo reemplaza. Y esa es la parte que muchos prefieren no mirar, porque implica responsabilidad, implica planificación, implica disciplina, implica en última instancia asumir que la transformación no es un evento espontáneo, sino un proceso construido. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, aún más incómoda. Si la organización es tan central, ¿por qué tantas corrientes de izquierda contemporánea siguen evitando este debate? La respuesta no es simple, pero tiene que ver en gran medida con una tensión no resuelta entre ética y estrategia. Y esa tensión es precisamente donde el pensamiento de Lenin se vuelve más provocador y más necesario. Hay un momento en toda práctica política en el que la intención deja de ser suficiente. Un punto de quiebre donde lo que importa ya no es lo que se desea, sino lo que se puede sostener en el tiempo. Y es precisamente en ese punto donde muchas experiencias de izquierda comienzan a desmoronarse. No por falta de compromiso, no por falta de claridad moral, sino por algo mucho más difícil de aceptar: por falta de capacidad organizativa. Lenin entendía que la política no se mide por la pureza de las intenciones, sino por la capacidad de intervenir eficazmente en la realidad. Y esa idea, aparentemente simple, introduce una ruptura radical con gran parte de la cultura política contemporánea. Porque hoy, en muchos espacios, la política se ha convertido en un ejercicio de posicionamiento ético permanente, una especie de vigilancia mutua donde lo central no es construir poder, sino demostrar coherencia. Pero hay un problema estructural en esa lógica. La coherencia por sí sola no produce resultados. Puede generar identidad, puede generar comunidad, incluso puede generar movilización momentánea, pero no necesariamente genera transformación. Lenin veía con claridad este límite, y por eso insistía en algo que sigue siendo profundamente incómodo. La política revolucionaria exige mediaciones. No hay un salto directo entre indignación y poder, entre conciencia y transformación, entre deseo y resultado. Ese salto solo puede construirse a través de estructuras que organicen, canalicen y sostengan la acción colectiva. Pero aquí aparece una tensión clave, porque toda mediación implica en algún nivel renuncia a la inmediatez, renuncia a la expresión individual absoluta.
Renuncia a la idea de que cada sujeto puede actuar únicamente según su propia lógica, y esa renuncia es difícil, especialmente en contextos donde la subjetividad individual ha sido elevada al centro de toda práctica política. Sin embargo, para Lenin, esa renuncia no era una pérdida, sino una condición de posibilidad, porque sin algún grado de coordinación, de alineación estratégica, de subordinación táctica, la acción colectiva se fragmenta. Y cuando se fragmenta, pierde eficacia. Esto no significa eliminar la diversidad ni imponer uniformidad absoluta. Significa reconocer que en ciertos momentos la acción conjunta requiere priorizar objetivos comunes sobre impulsos individuales. Y esa es una de las ideas más difíciles de sostener hoy, porque vivimos en una cultura que valora, y en muchos casos absolutiza, la autonomía personal. Pero la política entendida como disputa de poder opera bajo otras reglas, no porque deba hacerlo, sino porque el adversario ya lo hace. El Estado, las corporaciones, las élites económicas, todos operan con niveles altísimos de coordinación estratégica. Tienen estructuras que permiten tomar decisiones rápidas, ejecutar planes complejos y sostener proyectos a largo plazo. Frente a esos, una política basada únicamente en la espontaneidad o en la agregación informal de voluntades individuales queda en desventaja estructural. Lenin no romantizaba esta realidad, la enfrentaba, y eso lo llevó a desarrollar uno de los conceptos más malinterpretados de toda su obra, el de vanguardia. Hoy, la palabra vanguardia suele ser rechazada casi automáticamente. Se asocia con elitismo, con autoritarismo, con la idea de que unos pocos saben y los demás deben seguir. Pero esa lectura simplifica, y en muchos casos distorsiona, lo que Lenin estaba intentando resolver. La vanguardia, en su concepción original, no es una élite separada del pueblo. Es una función dentro de la organización. Una función que consiste en anticipar, en sintetizar, en orientar. No porque tenga una verdad revelada, sino porque está dedicada sistemáticamente a estudiar, analizar y conectar procesos que de otro modo quedarían dispersos. Es, en cierto sentido, un mecanismo de inteligencia colectiva, pero una inteligencia que no surge automáticamente, que requiere formación, disciplina, continuidad. Y aquí aparece otro punto clave, la profesionalización de la política. Lenin defendía la idea de revolucionarios profesionales, no en el sentido de una clase separada, sino en el sentido de una dedicación total a la actividad política, porque entendía que el poder no se enfrenta en los tiempos libres, no se disputa solo en momentos de crisis, se construye todos los días, en cada espacio, en cada conflicto, en cada decisión. Y eso exige un nivel de compromiso que va más allá de la militancia ocasional. Sin embargo, esta idea también genera rechazo, porque parece contradecir la noción de participación amplia, de democracia directa, de horizontalidad. Pero lo que Lenin planteaba no era excluir, sino articular diferentes niveles de participación. No todos cumplen la misma función en una organización. Y reconocer eso no es antidemocrático, es operativo. El problema surge cuando se intenta que todos hagan todo, o cuando se niega la necesidad de roles diferenciados. En esos casos lo que aparece no es igualdad sino caos, y el caos en política rara vez beneficia a quienes buscan transformar el sistema. Más bien tiende a ser absorbido por estructuras más organizadas. Esto nos lleva a otra de las intuiciones fundamentales de Lenin, la idea de que el poder es relacional. No existe en abstracto. No es una sustancia que alguien posee. Es una relación de fuerzas. Y como toda relación puede modificarse, pero no de cualquier manera. Modificar una relación de fuerzas implica intervenir en múltiples niveles al mismo tiempo: ideológico, organizativo, estratégico. Y eso no puede hacerse de forma improvisada. Requiere planificación, requiere análisis, requiere nuevamente organización. Aquí es donde muchas experiencias contemporáneas enfrentan su límite, porque logran construir momentos de alta intensidad política, protestas masivas, estallidos sociales, movilizaciones amplias, pero no logran traducir esa energía en cambios estructurales duraderos, no porque falte voluntad, sino porque falta un puente entre el momento y el proceso, entre la irrupción y la consolidación. Y ese puente es, otra vez, la organización, pero no cualquier organización, no una estructura rígida desconectada de la realidad, sino una organización capaz de leer el momento, de adaptarse, de aprender. Una organización viva. Lenin insistía en que la teoría no es un dogma, sino una guía para la acción. Y eso implica que la organización debe estar en constante revisión. Debe ser capaz de corregir errores, de incorporar nuevas experiencias, de redefinir estrategias. Pero esa flexibilidad no es incompatible con la disciplina. Al contrario,
La hace posible, porque solo una estructura sólida puede permitirse cambiar sin desintegrarse. En cambio, las formas organizativas más difusas suelen tener el problema opuesto. Cambian constantemente pero sin dirección. Se adaptan pero no acumulan. Se mueven pero no avanzan. Y eso genera una sensación de actividad permanente sin resultados concretos. Una especie de movimiento sin transformación. Lenin veía este riesgo con claridad, y por eso insistía en la necesidad de combinar dos dimensiones que muchas veces se presentan como opuestas: la centralización y la iniciativa local. Una organización fuerte no elimina la creatividad de sus miembros, la canaliza, no impide la acción autónoma, la orienta, no suprime la diversidad, la articula. Pero lograr ese equilibrio no es sencillo. Requiere mecanismos claros de comunicación, de toma de decisiones, de evaluación. Requiere confianza. Y la confianza no se decreta, se construye. Se construye a través de la práctica compartida, de la coherencia entre discurso y acción, de la capacidad de responder colectivamente a los desafíos. Sin esa confianza, cualquier intento de coordinación se percibe como imposición. Y entonces la organización se debilita. Por eso, para Lenin, la construcción organizativa no era solo técnica, era también política y ética. Implicaba formar sujetos capaces de actuar colectivamente, capaces de sostener tensiones, capaces de pensar estratégicamente más allá de lo inmediato. Y eso nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Es posible construir ese tipo de subjetividad en las condiciones actuales? Porque si algo ha cambiado radicalmente desde la época de Lenin, es el entorno en el que se forma la conciencia política. Vivimos en un mundo saturado de información, de estímulos, de narrativas fragmentadas. Un mundo donde la atención es escasa y la inmediatez es la norma. Y en ese contexto, la construcción de organización se vuelve aún más compleja, pero también más necesaria. Porque cuanto más fragmentada está la experiencia social, más importante se vuelve la existencia de estructuras que puedan recomponerla, que puedan darle sentido, que puedan convertirla en acción. Y ahí es donde la pregunta deja de ser histórica y se vuelve completamente actual. Si Lenin estuviera hoy, ¿cómo pensaría la organización en este nuevo escenario? La respuesta no está escrita, pero las preguntas que dejó siguen siendo las mismas. Y evitarlas no las hace desaparecer, solo las vuelve más urgentes. Imagina por un momento que todas las condiciones parecen alinearse. Crisis económica, deslegitimación del sistema político, descontento generalizado, movilizaciones en aumento. Todo indica que algo está por romperse, que el orden existente ha perdido su estabilidad, y sin embargo no ocurre. O peor aún, ocurre, pero no en la dirección esperada. Ese fue uno de los grandes enigmas que obsesionó a Lenin, porque la historia no avanza de forma automática hacia ningún destino predeterminado. No hay garantías, no hay inevitabilidades, hay momentos de posibilidad, pero la posibilidad por sí sola no se realiza. Y aquí es donde aparece uno de los conceptos más importantes y más subestimados de su pensamiento: la capacidad de intervenir en la coyuntura. Lenin no pensaba la revolución como un proceso lineal, la pensaba como una serie de rupturas, de momentos críticos donde pequeñas decisiones podían tener consecuencias desproporcionadas, momentos donde la correlación de fuerzas se vuelve inestable, momentos donde lo imposible se vuelve posible, pero solo por un instante. Y ese instante no espera, no se adapta al ritmo de quienes no están preparados, o se actúa con precisión o se pierde. Esto es fundamental, porque rompe con la idea de que el cambio social depende únicamente de condiciones estructurales. Introduce un answer decisivo, la organización como capacidad de respuesta. No basta con que exista una crisis, es necesario que exista una fuerza capaz de leerla, interpretarla y actuar en consecuencia. Y esa capacidad no se improvisa, se construye, se entrena, se acumula. Lenin entendía que una organización revolucionaria debía funcionar, en cierto sentido, como un sistema nervioso, capaz de detectar señales, procesarlas rápidamente y coordinar respuestas, no de forma caótica sino estratégica, porque en momentos de crisis el tiempo se comprime. Las decisiones que normalmente tomarían meses deben tomarse en días, incluso en horas. Y sin una estructura que permita eso, la oportunidad se disuelve. Pero aquí aparece otra ilusión muy extendida: la idea de que la historia siempre ofrece nuevas oportunidades, que si una se pierde vendrá otra, que los procesos son cíclicos, que todo vuelve. Lenin no compartía esa confianza.
Sabía que las oportunidades históricas son escasas, que las derrotas tienen consecuencias duraderas, que cada fracaso fortalece al adversario, reconfigura el campo de juego, cierra posibilidades. Y por eso insistía en la preparación, no como una espera pasiva, sino como una actividad constante. Prepararse significa construir organización incluso cuando no hay crisis visible. Significa formar cuadros, desarrollar análisis, establecer redes. Significa, en términos simples, estar listo antes de que sea necesario. Porque cuando el momento llega, ya es tarde para empezar. Y este punto es especialmente relevante hoy. Vivimos en una época de crisis permanentes, económicas, climáticas, políticas. Pero esa permanencia genera una paradoja. La crisis deja de percibirse como excepción y se convierte en fondo. Se normaliza. Y cuando todo parece urgente, nada lo es realmente. Eso dificulta la identificación de los momentos decisivos. Y sin esa identificación, la acción se vuelve reactiva, dispersa. Lenin enfrentaba un contexto distinto, pero el problema de fondo era similar. ¿Cómo distinguir entre agitación superficial y cambio real? ¿Cómo no dejarse arrastrar por cada evento, pero tampoco quedar paralizado esperando condiciones perfectas? Su respuesta no era una fórmula, sino un método. Un método basado en el análisis concreto de la situación concreta. Una frase que se ha repetido tantas veces que ha perdido su fuerza, pero que encierra una exigencia enorme, porque analizar concretamente una situación implica ir más allá de las categorías generales. Implica entender las dinámicas específicas, las fuerzas en juego, las tendencias emergentes. Implica, en definitiva, pensar estratégicamente. Y eso no es común, especialmente en contextos donde la política se vive a través de ciclos rápidos de información, donde cada día trae una nueva indignación, un nuevo tema, una nueva urgencia. En ese entorno, la capacidad de sostener una línea estratégica se debilita. Y sin estrategia, la organización pierde dirección. Se vuelve reactiva. Responde, pero no conduce. Lenin insistía en que una organización revolucionaria no puede limitarse a seguir los acontecimientos. Debe ser capaz de adelantarse, de intervenir no solo en lo que ya está ocurriendo, sino en lo que está por ocurrir. Y eso requiere algo que hoy es escaso: tiempo dedicado al pensamiento. Tiempo para estudiar, para debatir, para construir hipótesis. Tiempo que no produce resultados inmediatos, pero que es indispensable para actuar con eficacia cuando el momento lo exige. Aquí aparece otra tensión clave con la cultura política actual. Vivimos en una lógica de inmediatez, donde lo valioso es lo visible, lo rápido, lo que genera impacto inmediato. Pero la construcción de organización opera en otra temporalidad. Es lenta, es acumulativa, muchas veces es invisible. Y eso la hace menos atractiva, menos compartible, menos reconocida. Pero sin esa base, los momentos de alta visibilidad se evaporan, se convierten en episodios aislados. Lenin entendía esta dinámica con claridad, y por eso insistía en que la organización debía estar presente tanto en los momentos de calma como en los de crisis. No desaparecer entre oleadas de movilización, no surgir solo cuando todo estalla, sino sostener una continuidad, una presencia constante, porque esa continuidad es lo que permite acumular fuerza. Y acumular fuerza es, en última instancia, lo que define la capacidad de transformar la realidad. Pero aquí es donde la discusión se vuelve aún más incómoda, porque implica reconocer que no toda actividad política contribuye a esa acumulación, que no todo lo que parece movimiento es avance, que no toda movilización fortalece. Algunas incluso pueden debilitar, pueden generar desgaste, frustración, desorganización. Pueden crear la ilusión de progreso mientras se pierde capacidad real. Lenin era profundamente crítico de estas dinámicas, no porque despreciara la movilización, sino porque entendía que debía estar conectada a una estrategia, a un objetivo, a una lógica de acumulación. De lo contrario, se convertía en un fin en sí mismo. Y cuando eso ocurre, la política se vacía, se transforma en repetición, en ritual, en algo que se hace porque hay que hacerlo, no porque produzca resultados. Y ese es un riesgo muy presente hoy. La repetición de formas, protestas, consignas, acciones, que ya no generan el mismo impacto, pero que se siguen utilizando por inercia, sin evaluación, sin ajuste, sin estrategia. Lenin insistía en la necesidad de evaluar constantemente, de preguntarse qué funciona, qué no, por qué, de ajustar en función de los resultados, no de las intenciones. Y eso requiere una cultura organizativa que tolere la crítica.
que no confunda cuestionamiento con traición, que entienda el error como parte del proceso, no como motivo de expulsión. Pero también requiere algo más difícil, la capacidad de tomar decisiones, porque evaluar sin decidir no cambia nada, y decidir implica asumir riesgos, implica elegir un camino y descartar otros, implica en muchos casos enfrentar desacuerdos internos, y ahí es donde muchas organizaciones se bloquean, por miedo al conflicto, por miedo a la ruptura, por miedo a equivocarse, prefieren no decidir, o diluir las decisiones hasta que pierden sentido, pero en política, la indecisión también es una decisión, y generalmente juega a favor del statu quo. Lenin no evitaba estos dilemas, los enfrentaba, y su respuesta no era eliminar el conflicto, sino organizarlo, canalizarlo dentro de estructuras que permitieran procesarlo sin paralizar la acción. Eso es, en última instancia, lo que define a una organización madura, no la ausencia de tensiones, sino la capacidad de gestionarlas. Y esa capacidad no surge espontáneamente, se construye a través de reglas claras, de prácticas compartidas, de una cultura política que valore tanto la unidad como la crítica. Y aquí es donde la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estamos dispuestos a construir ese tipo de organización? Porque implica renunciar a muchas comodidades, a la espontaneidad absoluta, a la expresión sin mediación, a la ilusión de que el cambio ocurrirá simplemente porque debería ocurrir. Implica asumir que la historia no premia la razón, sino la capacidad. Y esa capacidad, como entendió Lenin, tiene un nombre que muchos aún prefieren evitar: organización. Hay una incomodidad que atraviesa todo este debate y que rara vez se nombra de forma directa. No tiene que ver solo con estructuras, ni con disciplina, ni siquiera con estrategia. Tiene que ver con algo más profundo: el poder mismo. Porque hablar en serio de organización es en el fondo hablar de cómo se construye poder. Y ahí es donde muchas corrientes se detienen. Prefieren hablar de resistencia, de denuncia, de visibilización. Prefieren ubicarse en una posición moralmente clara, pero políticamente limitada. No porque no entiendan la importancia del poder, sino porque enfrentarlo implica entrar en un terreno lleno de contradicciones. El poder no es limpio, no es puro, no responde a ideales abstractos. Opera en condiciones concretas, con límites, con conflictos, con decisiones difíciles. Lenin no tenía ilusiones sobre esto. Sabía que disputar el poder implicaba ensuciarse las manos en el sentido político del término, tomar decisiones imperfectas, establecer prioridades, aceptar tensiones, pero también entendía que evitar ese terreno no elimina el problema, solo deja el campo libre para otros. Y aquí aparece una de sus intuiciones más provocadoras: la diferencia entre querer tener razón y querer ganar. Puede parecer una distinción cínica, incluso peligrosa, pero en realidad es profundamente estratégica. Porque muchas prácticas políticas están orientadas a demostrar que se tiene razón, a construir un discurso coherente, a señalar las fallas del sistema, a evidenciar injusticias, y todo eso es necesario. Pero no es suficiente. Tener razón no garantiza victoria. La historia está llena de causas justas que fueron derrotadas, no por falta de legitimidad, sino por falta de organización. Lenin entendía que la política no premia automáticamente la verdad. Premia la capacidad de imponer una correlación de fuerzas favorable. Y eso requiere algo más que argumentos. Requiere estructura, requiere coordinación, requiere nuevamente organización. Pero aquí es donde surge otra tensión clave: la relación entre medios y fines. Una crítica frecuente al pensamiento leninista es que, en su énfasis por la eficacia, corre el riesgo de justificar cualquier medio, de sacrificar principios en nombre de resultados. Es una crítica importante y no puede ser descartada, pero también es necesario complejizarla, porque el problema no es elegir entre pureza absoluta y pragmatismo total. El problema es cómo construir una práctica política que sea al mismo tiempo ética y eficaz. Y eso no se resuelve eliminando la organización, sino pensándola mejor. Lenin no proponía una política sin principios. Proponía una política capaz de actuar en condiciones reales, capaz de enfrentar adversarios que no juegan bajo reglas ideales, capaz de sostener una estrategia en medio de contradicciones. Y eso implica asumir que la política es un campo de disputa, no un espacio de perfección. Pero aceptar eso genera otra incomodidad, porque obliga a abandonar la idea de que existe una forma correcta de hacer política que garantiza resultados. No la hay. Hay decisiones, hay contextos, hay apuestas, y la organización es el espacio donde esas apuestas se construyen colectivamente, donde se evalúan, se ajustan, se sostienen.
Sin organización, esas decisiones quedan dispersas, se vuelven individuales. Y cuando eso ocurre, la capacidad de intervenir en el plano colectivo se reduce drásticamente. Esto nos lleva a otra dimensión del pensamiento de Lenin que suele ser ignorada: la relación entre teoría y práctica. Para él no eran esferas separadas. No había por un lado intelectuales que pensaban y por otro militantes que actuaban. Había una relación constante, dinámica, entre ambas. La teoría debía surgir de la práctica, pero también orientarla. Debía ser capaz de interpretar la realidad, pero también de intervenir en ella. Y eso solo es posible dentro de una estructura que permita ese intercambio, que conecte experiencia con análisis, acción con reflexión. Sin esa conexión, la teoría se vuelve abstracta y la práctica ciega. Lenin veía en la organización el lugar donde esa síntesis podía ocurrir, donde el conocimiento no se quedaba en individuos aislados, sino que se convertía en patrimonio colectivo, donde cada experiencia aportaba al conjunto, y el conjunto, a su vez, orientaba a cada parte. Es, en cierto sentido, una forma de inteligencia distribuida, pero no espontánea, construida, sostenida, organizada. Y aquí aparece una pregunta que atraviesa todo este recorrido. ¿Por qué esta forma de pensar la política genera tanta resistencia hoy? La respuesta no es única, pero hay un elemento central: el miedo. Miedo a la concentración de poder, miedo a la pérdida de autonomía, miedo a repetir experiencias autoritarias del pasado. Son miedos legítimos, históricamente fundamentados. Pero el problema es cuando esos miedos paralizan cualquier intento de construir organización, cuando se convierten en un veto general. En ese punto, lo que se pierde no es solo una forma organizativa, se pierde la posibilidad misma de disputar el poder, porque el poder no desaparece porque se lo ignore, se reorganiza, se concentra en otros espacios, y quienes renuncian a organizarse no quedan fuera de esa dinámica, quedan subordinados a ella. Lenin entendía esto con brutal claridad, y por eso insistía en que la cuestión no era si habría organización, sino qué tipo de organización. No hay vacío, siempre hay estructuras. La diferencia es si son conscientes, deliberadas, orientadas a un proyecto, o si son implícitas, informales, dominadas por dinámicas invisibles. Rechazar la organización formal no elimina el poder, solo lo vuelve menos visible, menos controlable, y en muchos casos más desigual. Porque sin reglas claras, quienes tienen más recursos, tiempo, capital cultural, redes, tienden a acumular más influencia. Aunque no haya cargos, aunque no haya jerarquías explícitas, el poder opera igual, solo que sin mecanismos para regularlo. Lenin no proponía eliminar estas tensiones, proponía hacerlas visibles, organizarlas, someterlas a discusión, a control colectivo. Y eso requiere estructuras, requiere normas, requiere nuevamente organización, pero no como fin en sí mismo, sino como herramienta. Una herramienta para construir poder de forma consciente, para intervenir en la realidad de manera estratégica, para transformar, no solo interpretar. Y ahí es donde todo converge, porque al final la pregunta que atraviesa todo este recorrido no es teórica, es profundamente práctica. No es si estamos de acuerdo con Lenin, es si estamos dispuestos a enfrentar las implicaciones de lo que entendió, porque entenderlo no es cómodo, no reafirma lo que ya creemos, no valida nuestras intuiciones más inmediatas, las desafía. Nos obliga a preguntarnos si nuestras formas actuales de hacer política están realmente orientadas a transformar o simplemente a expresar. Nos obliga a distinguir entre actividad y eficacia, entre movimiento y poder, entre intención y resultado. Y esa distinción es quizás la más difícil de todas, porque implica aceptar que no basta con estar del lado correcto de la historia. Hay que ser capaces de hacerla. Y eso, como Lenin comprendió mejor que muchos, no ocurre por accidente. Se construye, se organiza, se decide. Hay una última ilusión que necesita ser desmontada para entender completamente lo que está en juego. Es una ilusión sutil, casi invisible, pero profundamente arraigada. La idea de que el tiempo por sí mismo juega a favor del cambio, que las contradicciones del sistema eventualmente lo harán colapsar, que la acumulación de crisis producirá tarde o temprano una transformación inevitable. Es una idea reconfortante, porque libera de una responsabilidad incómoda. Si el cambio es inevitable, entonces el papel de la acción política se reduce. Se vuelve acompañamiento, testimonio, resistencia, pero no construcción activa.
Lenin rechazaba radicalmente esa visión. Para él no había garantías. La historia no tiene dirección predeterminada. Las crisis no producen automáticamente alternativas. Pueden abrir posibilidades o pueden cerrar filas en torno al orden existente. Pueden radicalizar o pueden reaccionar. Todo depende de la capacidad de intervención. Y esa capacidad no surge en el momento. Se prepara, se construye, se organiza. Aquí es donde todo lo anterior converge en una idea central. La organización no es solo un medio, es una condición de existencia política real. Sin organización no hay continuidad. Sin continuidad no hay acumulación. Y sin acumulación no hay poder. Lo que queda es fragmento, episodio, momento, pero no proceso. Y sin proceso no hay transformación duradera. Lenin entendía que la política revolucionaria debía pensarse en términos de proceso. No como una explosión repentina que lo cambia todo, sino como una construcción que atraviesa distintas fases, distintos ritmos, distintas formas de lucha. Y eso exige algo que muchas veces se subestima: paciencia estratégica. No la paciencia pasiva de esperar, sino la capacidad de sostener una línea en el tiempo, de no dispersarse ante cada cambio de coyuntura, de acumular incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato. Esa paciencia es difícil, porque va en contra de la lógica dominante de la inmediatez, de la necesidad constante de resultados, de impacto, de visibilidad. Pero sin ella la política se vuelve errática. Salta de una causa a otra, de una consigna a otra, sin construir nada que perdure. Lenin proponía lo contrario: una política capaz de sostenerse, de construir sobre lo construido, de avanzar no solo en intensidad sino en profundidad. Y eso requiere organización, pero también requiere algo más: claridad. Claridad sobre los objetivos, sobre los medios, sobre las etapas. Sin esa claridad, la organización se vuelve un fin en sí mismo, una estructura que se reproduce sin dicha. Y eso también es un riesgo, porque no toda organización es transformadora. Algunas simplemente administran lo existente, se adaptan, se institucionalizan, pierden su impulso inicial. Lenin era consciente de este peligro, y por eso insistía en la necesidad de mantener una tensión constante entre adaptación y ruptura, entre inserción en la realidad y transformación de la misma. Una organización que no se conecta con la realidad se vuelve irrelevante, pero una que se adapta completamente pierde su capacidad transformadora. El equilibrio es inestable, nunca está garantizado, y debe ser trabajado constantemente. Aquí es donde la política deja de ser una serie de certezas y se convierte en un campo de decisiones. Decisiones que no tienen garantías, que implican riesgo, que pueden fallar, pero que son inevitables, porque no decidir también tiene consecuencias, y generalmente favorece al orden existente. Lenin entendía que la política revolucionaria no podía evitar ese terreno, debía habitarlo, con todas sus contradicciones, con todas sus dificultades, pero también con una convicción clara: que la transformación es posible, no inevitable, pero posible. Y esa posibilidad depende de algo muy concreto, no de la cantidad de indignación, no de la pureza ideológica, no de la visibilidad mediática. Depende de la capacidad de construir una fuerza organizada, una fuerza capaz de intervenir, de sostener, de transformar. Y eso nos devuelve al punto inicial, a esa escena que se repite una y otra vez: masas movilizadas, energía social, deseo de cambio y fracaso. La diferencia entre repetir ese patrón o romperlo no está en sentir más fuerte, está en organizar mejor. Y esa es quizás la lección más incómoda de todas, porque no ofrece atajos, no promete resultados inmediatos, no se adapta fácilmente a la lógica del presente, pero es al mismo tiempo la única que ha demostrado, históricamente, tener la capacidad de transformar la realidad de forma profunda. Lenin no fue el único en entender esto, pero fue uno de los pocos que lo llevó hasta sus últimas consecuencias, que no se detuvo en la crítica, que no se conformó con la denuncia, que construyó. Y en ese gesto, más que en cualquier consigna, más que en cualquier texto, está el núcleo de su legado. No una receta, no un modelo cerrado, sino una exigencia. La exigencia de tomar en serio la política, de pensarla no solo como expresión, sino como práctica. No solo como identidad, sino como estrategia. No solo como resistencia, sino como construcción de poder. Y esa exigencia sigue ahí, incomodando,
interpelando, esperando una respuesta. Porque al final, la pregunta no es qué dijo Lenin. La pregunta es qué estamos dispuestos a hacer con eso. Y esa respuesta, a diferencia de las teorías, no se escribe, se organiza.